Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesús sea con todos. Estamos terminando la semana. Temed a Dios, porque es llegada la hora de su juicio. Bueno, todas las Escrituras nos muestra de que la restauración del carácter tiene que tener un fin. Y enseguida es hecho un examen. Si la persona fue realmente curada de la lepra del pecado. Y así era en el Antiguo Testamento, cuando el sumo sacerdote examinaba al leproso y lo declaraba limpio o inmundo. Si había duda con respecto a eso, quedaba encerrado por 7 días y devuelto a hacer el examen, y así hasta finalmente declararlo limpio o inmundo. Bueno, ahora al final también será hecho un examen, que es llamado de juicio. Y en ese juicio se va a verificar si la obra del Espíritu Santo fue completada, no porque Dios no haya podido completarla, más porque el ser humano impidió que fuera completada. Y el resultado final va a ser limpio o inmundo. Vean ahora lo que está escrito en Apocalipsis 14, los versículos 6 y 7. Dice el Señor: vi volar por en medio del cielo a un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué es lo que significa que llegó la hora del juicio? Que llegó la hora del examen final. Ahora, lo interesante es saber lo que significa temer a Dios, porque el texto es bien claro. Ha llegado la hora de su juicio. Entonces debemos temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué significa temer a Dios? Bueno, el libro que mejor nos explica eso, el libro de Éxodo, en la 7ª plaga, la plaga de los granizos, está del versículo 13 en adelante. Vean lo que dice el Señor del versículo 13 al 21. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. El Señor sabía que el faraón era un hombre orgulloso, que no se curvaría. Ya estaba en la 7ª plaga y él continuaba firme en su posición de no dejar salir al pueblo de Israel, conforme a la orden del Señor. Y el Señor sabía que ese faraón actuaría de esa manera. Y por tanto, en la destrucción del Egipto, por medio de todas esas plagas, esas noticias llegarían a todos los pueblos, a los demás pueblos, y eso facilitaría al pueblo de Dios tomar posesión de Canaán, porque ellos temerían al Dios de Israel. Entonces, el faraón cumplió una función muy importante para el pueblo de Dios poderse establecer en Canaán de acuerdo con la promesa. Y observen ahora, versículo 17. Todavía te ensoberbeces contra mí, mi pueblo, para no dejarlos ir. He aquí que mañana, a estas horas, yo haré llover granizo muy pesado,
cual nunca hubo en Egipto, desde el día en que se fundó hasta ahora. Y observa el verso 19. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. El Señor no quería hacer daño a las personas ni los animales. Apenas quería que el faraón entendiera que existe un Dios que gobierna el universo. Bueno, el Señor fue bien claro: retira tus animales, retira tus hombres, y nadie de ellos va a morir. Versículo 20. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y su ganado en el campo. Entonces, ¿qué es lo que significa temer? Obedecer a Dios. Por eso que el texto de Apocalipsis, temed a Dios y dadle gloria, pues es llegada la hora de su juicio. Obedezca a Dios. ¿Por qué? Porque usted va a ser juzgado por la palabra del Señor. No hay como confundirse en eso. Bueno, ¿cuál fue el resultado de los granizos? Versículo 24. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto, desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo, destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Y observe el verso 26. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizos. Y así en el final del tiempo, el Señor hará diferencia entre los que lo sirven y los que no lo sirven. Entonces, ¿qué es lo que significa temer a Dios? Obedecer a Dios. Nuestro mensaje al mundo es: obedezcan a Dios, porque llegó la hora de su juicio. Bueno, en Eclesiastes, en el capítulo 12, está escrito en el versículo 13 y 14: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Tema a Dios, obedezca a Dios, porque va a ser juzgado por la ley de Dios. Bueno, no está difícil de entender que hay un juicio. Ahora, aquí la cuestión: ¿por quién comienza el juicio? En 1 Pedro, en el capítulo 4, observen lo que dice en 1 Pedro, capítulo 4, en el versículo 17 a 18. Ahí, vean qué interesante el texto. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Dónde comienza el juicio? Por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Se dan cuenta? Por eso el Señor dice: temed a Dios, obedezca a Dios. Porque aquí comienza el juicio por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el limpio y el pecador? El pecador, queridos hermanos, no tiene posibilidad de entrar en el cielo, porque Cristo vino a remover el pecado del ser humano. Por eso que en Juan capítulo 1, versículo 29 dice: ahí está el Hijo de Dios, que vino a, ¿con qué propósito? Quitar el pecado del mundo. Con ese propósito vino el Señor. Entonces, si yo permanezco en el pecado, es por una actitud voluntaria, porque Cristo vino para quitar el pecado del mundo. Y aquí es bien claro el texto. Comienza el juicio por la casa de Dios.
Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios, que no obedecen a la palabra de Dios? Y todavía él dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío? ¿Y el pecador? Vean lo que dice en 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos deberemos comparecer delante del tribunal del Señor Jesús. Bueno, ¿qué es lo que va a ser juzgado? Primero, las acciones. Segundo, los pensamientos, el carácter, y todo será juzgado por la palabra. Vamos a ver primera parte, el juicio sobre las acciones del ser humano. En Mateos capítulo 25, en el versículo 31 a 34, tenemos una parábola que es el juicio de las naciones. Interesante esta parábola. Son las acciones que van a ser juzgadas. Versículo 31 a 34 dice el Señor así: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y en el versículo 41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y en el versículo 46, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces existe un juicio que se separan las personas. ¿Y por dónde comienza el juicio? Por la casa de Dios. Por eso dice el Señor: temed a Dios. En nuestro mensaje debemos llegar al mundo, pero primero tenemos que aplicarlo nosotros mismos, porque el juicio comienza por nosotros. Ahora, ahí están juzgando las acciones, porque toda esa parábola, si usted la lee con atención, está hablando de los que dieron de comer al que tenía hambre, de beber al que tenía sed, visitaron al que estaba preso, al enfermo, en fin, hacer las obras de beneficencia, las obras de compasión y misericordia que el Señor Jesucristo hacía en atención a las necesidades del prójimo. Entonces, ahí dice: quien lo hizo a uno de estos pequeñitos, lo hizo a mí, dice el Señor Jesús. Quien no lo hizo a cualquier uno de esos pequeñitos, lo hizo contra él. Entonces, está juzgando las acciones que nos acompañan durante la vida. Ahora, ¿qué más entra en el juicio? En Mateos capítulo 12, en el versículo 36-37, nos habla de las palabras ociosas. Dice, versículo 36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas harán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Todo lo que nosotros hablamos, el ángel relator está anotando, y van a entrar en el día del juicio. Y ahí que nosotros tenemos que tener la mente transformada para que las palabras sean en conformidad con la voluntad del Señor. Porque lo que está lleno el corazón, habla la boca. Entonces, depende mucho de lo que pongamos en nuestro corazón.
¿Qué más entra en el juicio? Van a ser juzgados los pensamientos por la ley de Dios. Eso lo encontramos en Santiago, en el capítulo 2, en el versículo 10 a 13. Vean lo que dice aquí el Señor. Va a ser juzgada por la ley, pero a nivel de pensamientos. Versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y en el versículo 12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Pero eso es antes del juicio. Aquí habla de 2 puntos del juicio: no adulterar y no matar. Mas vean lo que dice Mateo capítulo 5 ahora, con respecto al asunto de adulterar. Porque aquí en la tierra, cuando se piensa en adulterio, se está pensando en un hecho ya concretizado, comprobado, y la iglesia entra con los dispositivos recomendados por la palabra de Dios para la disciplina de acuerdo con la voluntad del Señor. Mas aquí en Mateo capítulo 5, versículo 27, nos habla del adulterio, no un asunto apenas de un acto, más de un pensamiento. Vean lo que dice en el versículo 5, versículo 27, capítulo 5, versículo 27. Dice el Señor, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, para una persona codiciar otra persona, es necesario que primero se haya establecido la codicia en la mente. Y ahí entra la cuestión que estudiamos sobre cerrar los ojos y tapar los oídos, porque si la persona se alimenta de sensualismo, de cosas impuras, su corazón va a ser sensual e impuro. Entonces, el pensar, como dice el texto aquí en el verso 27, no cometerás adulterio, pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, si ya la mira con ese espíritu de codicia, es porque la codicia ya está aquí. Entonces ahí que el Señor nos dice, tome cuidado, sobre todo, guarde el corazón, porque de él le proceden las fuentes de la vida. Ahora, con respecto a los pensamientos todavía, en 1 Juan, el capítulo 3, nos habla de un otro aspecto de los pensamientos. En el versículo 15, dice el Señor, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, el homicidio en términos humanos, la experiencia humana, es cuando alguien mata a otro. Pero aquí en términos bíblicos es solamente el hecho de aborrecer la persona, y eso porque condescendió con malos pensamientos, y los malos pensamientos fueron adquiriendo fuerza y llegó una hora que dominaron la mente, que es la experiencia de Caín. Y así, solamente por el hecho de aborrecer, ya eso se constituye un homicidio. Y es bien claro, no hay vida eterna. Entonces la ley de Dios, el no matarás y no adulterarás, tiene una proyección mucho mayor que ir apenas a los hechos. Analiza a nivel de pensamiento. ¿Qué más entra en el juicio? El carácter. Mateo capítulo 22,
en el versículo 9, aquí nos habla de una parábola que es las bodas del hijo del rey. La fiesta de las bodas del hijo del rey. Y aquí el Señor, esa parábola muestra cómo fueron ordenados los siervos del Señor para llevar el mensaje del Evangelio. Y los judíos rechazaron, mataron los mensajeros, en fin, y el rey se encolerizó y mandó quemar la ciudad, y ahora le da orden para ir a buscar los convidados, los invitados para las fiestas en los caminos, en todos los lugares, para llenar el salón de fiesta. Vean lo que está escrito en el versículo 9 en adelante. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas, a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Bueno, ¿qué es lo que hizo el rey para poder tomar una decisión o dar una sentencia de la persona a ser excluida y finalmente lanzada afuera? Hizo un juicio, porque en la experiencia oriental de los casamientos, ni todos podían presentarse delante del rey y de la corte a una fiesta como las bodas del hijo, sin un vestuario adecuado. ¿Qué es lo que hacía el rey? Entregaba todos los vestidos para las personas se vestir adecuadamente. ¿Qué es lo que sucede con la predicación del Evangelio? El Señor nos concede esos vestidos blancos, que es el carácter. Es toda la obra del Evangelio operada por el Espíritu Santo para transformar nuestra mente. O sea, si yo llego al día de la venida del Señor Jesús, que es lo que está siendo representado aquí, sin tener el carácter del Señor Jesús, no es porque el Señor no me haya concedido el privilegio de vestirme de manera adecuada para entrar en el cielo, revestirme de Cristo, más porque yo negligencié el Evangelio, negligencié la obediencia a la palabra de Dios, y no solamente eso, negligencié conocer a Dios, el amor de Él, porque el amor que hace despertar la fe y desenvolverla, y la persona obedecer con espontánea voluntad, porque Él entiende el sacrificio de Cristo para salvarlo del pecado. Si la persona no pasó por esas etapas, no se entrega al Señor Jesús, no puede ser transformado, y en el día del juicio no está con un carácter que le permita entrar en el cielo. Es realmente serio esto. Y ese examen, ese juicio es muy minucioso. Como está escrito en el libro de Sofonías, en el capítulo 1, versículo 12, vean los detalles, cómo hacer el juicio. Dice en el verso 12, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Dios está ausente de todo esto. Seremos examinados con linterna. ¿De qué manera? Todos los detalles de la persona. Acciones, palabras, pensamientos, el carácter, todo a ser examinado. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo una obra perfecta de transformación. Si ella no se completa,
es simplemente porque nosotros no consideramos el sacrificio realizado por el Señor para nos conducir para el cielo y perdemos la vida eterna. Y eso debe estar muy claro en nuestra mente, porque nosotros no sabemos cuánto tiempo de vida tenemos, ¿saben? Ese es el punto más importante. Vean lo que dice el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hermanos, ¿quién de nosotros puede afirmar que vamos a estar vivos mañana? O mismo hoy día, después de aquí a algunas horas. Nadie. Entonces yo tengo que seguir las orientaciones del Señor, temed a Dios y darle gloria, obedézcale, porque ha llegado la hora del juicio. Y el juicio va a llegar para cada uno. El juicio de los muertos ya comenzó en 1844, conforme a la profecía de Daniel capítulo 8, versículo 14. 2300 tardes y mañanas y el santuario sería purificado. Y eso nos apunta para 1844, que comenzó el juicio por los muertos. Pero llegará el día, y no está lejos, que comience el juicio de los vivos. Ahora, yo puedo morir antes que comience el juicio de los vivos. Y ese que debe ser mi preocupación. Y ahí está el consejo que nos da el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, es muy importante ese consejo, en el versículo 18, justamente a estar preparado para las bodas del Hijo del Rey. Versículo 18, dice, capítulo 3, versículo 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que es la fe y el amor del Señor Jesús, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que justamente lo que el rey examinó en el día de la fiesta de las bodas, para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge los ojos con colirio para que veas. Entonces el Señor nos está diciendo, es tiempo de revestirse del carácter del Señor Jesús. Y ustedes vieron durante la semana que eso significa que yo tengo que entender que la palabra de Dios tiene que ser injertada en mi mente para que cambie pensamientos, sentimientos, emociones, palabras, acciones, para que cambie la vida, ser una nueva criatura. Mas para que eso suceda, para que la palabra de Dios sea injertada, yo tengo que tener un estilo de vida que permita al cerebro funcionar y tener percepción para comprender a las impresiones del Espíritu Santo, poder discernir la palabra de Dios y tener fuerza moral para practicar. Si no hago eso, voy a tener problemas. Y aquí en Apocalipsis 19, más un punto importante, la iglesia estará preparada. Porque muchas veces nosotros miramos el vecino, no vemos ningún cambio. Parece que nadie está atendiendo la palabra de Dios. Mas el Señor está trabajando y las personas están cambiando. Yo tengo que tomar cuidado de no quedar para atrás y los demás continúan avanzando y llegará el día que estarán preparados para el encuentro con el Señor Jesús. Porque vean lo que dice en Apocalipsis 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La iglesia está pronta, preparada. Entonces tomar mucho cuidado en pensar que la iglesia no está. No, el Espíritu Santo está trabajando en cada mente. Yo no sé lo que está sucediendo en la mente de cada uno. Los que son más lentos y están más adormecidos precisan despertar. Y vean, el versículo 8, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es seguir el consejo de Apocalipsis 3, versículo 18. Ahora, el Señor siempre
muestra las cosas de una manera tal para que nadie sea encontrado de sorpresa. En el libro de Jeremías, capítulo 8, infelizmente algunas personas no van a reaccionar a tiempo. Y no debería ser así, porque el mensaje es claro. En Jeremías capítulo 8, versículo 20 dice: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Hermanos, Dios hizo un sacrificio muy grande para que nadie se pierda. El Señor Jesús no vino para condenar el mundo, vino para salvar el mundo entero. Todo ser humano tiene el privilegio de alcanzar la salvación. La única cosa que tiene que hacer es se compenetrar de las verdades eternas, de que el sacrificio de Cristo tiene poder para lavarnos de todo pecado. Recuérdense cuando dice el Señor que sin derramamiento de sangre no existe remisión de pecado, no hay remisión de pecado. Remisión significa abandono del pecado. El único poder que nos permite abrir mano del pecado y obedecer a la palabra de Dios es el sacrificio de Cristo. Entonces, ya que estamos en un momento tan crucial en la historia del mundo, no sabemos cuántos días más tendremos por la frente. Nosotros debemos hoy día tomar decisiones serias a los pies de la cruz del Calvario. Rogar al Señor, que el Señor impresione de tal manera nuestro corazón, de forma a obedecer todo lo que está escrito, porque el Señor dice: no solamente de pan vivirá el hombre, mas de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Toda. Sea esta escrita por el apóstol Pablo, sea esta escrita por Moisés, sea esta escrita por Elena de White, toda la palabra que salió de la boca del Señor es para nuestra salvación. Que el Señor los bendiga y les conceda un futuro esplendoroso junto con su familia, con sus amigos, con todos sus conocidos, y así podremos honrar y glorificar al Señor Jesús por la eternidad.